por mucho tiempo estuviste trabajando en agencias y me dijiste que nunca dejaste de ser freelance porque siempre tenías por ahí un proyecto, siempre tenías algún cliente. ¿Cómo lo hacías y cómo le podrías decir a la gente que lo puede hacer? Porque hoy en día hay muchísima gente que trabaja en sus 9 to 5, trabajan todo el día en su full time, trabajan en una agencia, trabajan en una empresa que no tiene nada que ver con lo que están haciendo. Tienen que llegar a su casa y no solamente hacer todas las cosas de su vida, sino al mismo tiempo impulsar proyectos, buscar clientes, trabajar en X cosas. ¿Cómo tú manejabas eso? ¿Cómo lo balanceabas? ¿Y qué consejo le podrías dar a la gente que lo quiere hacer? Creo que el cambio se dio para mí cuando lo dejé de ver como algo que era aparte. Y esto lo he hablado antes, que cambié, le hice un flip a la perspectiva. Empecé a ver a la agencia como la gente que paga mis cuentas. Empecé a verlo como mi side hustle. Y el trabajo en casa era mi real trabajo. Cuando yo salía de la agencia y llegaba a mi casa, empezaba mi real trabajo. No importaba qué hora, porque a veces también, ¿sabes cómo es la vida de agencia? Que de pronto sales a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, como puedes salir a las 11 de la noche. Esa era mi realidad, sobre todo los últimos años antes de mudarme a New York. Trabajé en una agencia que era bien complicada y a veces llegaba a las 11 de la noche a mi casa. Muerto de cansancio, pero me tomaba un Red Bull y seguía. Creo que empezó a cambiar hace eso, 2-3 años, cuando cambié la perspectiva y lo empecé a ver como mi real trabajo. Le empecé a dar todo el enfoque de importancia y eso me ayudó a también a balancear la energía que yo le estaba dando a la agencia, porque también eso sucede, que no es tanto quizás el trabajo fuerte, sino más bien que te drena a nivel emocional también, ¿no? Como estoy cansado, no quiero saber de más de esto. Y empecé a verlo como más bien la gente que paga mis cuentas y empecé a balancearlo más y a enfocarme en cómo yo podía hacer que el trabajo que yo estaba haciendo cuando llegaba a casa generara el mismo o más dinero que lo que yo estaba ganando en la agencia. Entonces empezó a hacer de esa manera. Ese cambio de perspectiva fue lo que me ayudó. Y empecé a moverme, a buscar referencias, a empezar a escribir a la gente con la que había trabajado antes en otras agencias, porque sabes que normalmente la gente empieza y cambia y se muda a otra agencia. Ahora estaban aquí, ahora son director de arte en otro lugar y así. Y empecé a contactar a toda esa gente y a decirles, hey, ahora estoy en el camino de ser freelance, necesito oportunidades, aquí estoy, está mi portafolio. Y creo que algo que también ayudó es a tener el portafolio up to date, ¿no? Como que no solamente en redes sociales, sino también en mi website, porque creo que es bien importante hacerle fácil a la gente entender qué es lo que tú haces y cómo tú lo puedes ofrecer valor. No solamente enviar un email con 25 párrafos, sino más bien hacerle la vida fácil a la gente. Y eso fue lo que me ayudó. No es para todo el mundo, considero yo. Hay personas que dan su mejor potencial en una oficina, en una agencia. Pero si este es el camino que quieres tomar y quieres empezar a hacer freelance, pues requiere de mucho tiempo y sacrificio. Yo recuerdo cantidad incontables de noches y fines de semana trabajando en casa. Eso obviamente por no tener un balance generó muchos problemas. Pero creo que en ese momento no tenía claro un plan. Y creo que es bien importante hacerse el plan de cuál es la meta, hacia dónde quiero llegar, cuál es el tipo de cliente. Entonces eso te va a ayudar a como poner todo un embudo, un filtro de ahorrarte miles de cosas que no deberían estar, ¿no? Pero yo no tuve al comienzo ese orden y esa administración. Yo simplemente tenía la idea de quiero ser freelance, ya. Pero no entendía lo que es ser freelance. Y creo que algo que me ayudó fue a ponerme no solamente las metas, sino también entender cómo funciona eso. Porque la idea es que ahora vas a pasar a ser un negocio. Ya no eres alguien individuo por ahí que está intentando hacer algo. No, eres un negocio. Y ahora era, ok, ¿cuáles son las cosas que tiene que tener un negocio? ¿Cómo es abrir un negocio en los Estados Unidos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se factura? ¿Cuánto debo de tomar en cuenta de los impuestos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se envía esto? ¿Cuáles son las plataformas para mantener el orden? Y eso lo fui aprendiendo poco a poco, con el camino fui aprendiendo. Y hasta que logré recaudar la información y la experiencia suficiente, todavía no me sentía 100% preparado, pero fue lo suficiente como para dar el primer paso. Y obviamente sigo aprendiendo, pero creo que para mí lo principal fue el cambio de perspectiva. De hacer importante ese trabajo cuando llegaba a casa, importante para mí. No, esto es lo que a mí me importa. Porque siento que siempre se tiene ese miedo, ¿no? De, no, esto es lo que te paga las cuentas, este es mi trabajo. Y bueno, y tengo esto aquí a un lado y esperemos algún día esto sea tan cool que solo crece. Y no va a crecer solo. Tú tienes que hacer que eso crezca. Pero eso requiere de mucho sacrificio, ¿no? Y de ponerle ganas. Y creo que esa palabra es clave, sacrificio. Y es muy importante que a ti, por ejemplo, en tu proceso, te gustaba lo que hacías. O sea, te gustaba lo que hacías no solamente en tu trabajo, sino también por fuera. Hay mucha gente que no tiene eso.
Pero sí me parece importante como ir poco a poco identificando eso y como tú dices, ir generando metas, ir entendiendo cómo funciona un negocio freelance, porque no es solamente trabajar con clientes y ya, y por tu cuenta, porque al final del día hay un montón de cosas que tienes que tomar en cuenta para hacer que el negocio funcione, pero todo se resume a eso, a esa palabra que dijiste, que la dijiste un par de veces, es un sacrificio. Y para hacer ese sacrificio tenemos que ser un poquito disciplinados. Y para ser disciplinados siento que nos tiene que gustar un poquito lo que estamos buscando o lo que queremos hacer. También quiero agregar que si eres una persona que está trabajando en algo que no tiene nada que ver con tus habilidades creativas o artísticas, estás trabajando, no sé, de cualquier otra cosa. Más bien, yo creo que eso puede ser el motor que impulse las ganas de querer hacer que tu carrera como freelance o tu carrera artística termine de impulsarse. Más bien, como yo uso a favor el hecho de que yo estoy trabajando en esto en esta otra cosa que no tiene nada que ver para impulsar mi carrera como freelance, ¿no? O lo que estés haciendo. Y una de las cosas yo considero es esa, ¿no? Empezarlo a ver como que, ok, esta es la gente que paga mis cuentas, son mis inversionistas al sueño que tengo de lograr esto. Ya estoy aquí, ya estoy haciendo esto que no me gusta. ¿Cómo hago para que esto... Porque cada día que pase y cada día que dejo de estar ejecutando mi plan dar el salto es otro día que yo me tengo que calar esto que odio y que no me gusta. Entonces es tratar de generar el balance y que más bien sea el impulso.